El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos y hermanos. Antes de comenzar con nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a orar. Necesitamos depender de Dios y llevar una vida de oración, así que vayamos ante su presencia. Amado Dios, queremos agradecerte por este nuevo día de vida que nos has dado para servirte y representarte en esta tierra. Te agradecemos por tu palabra, por su enseñanza clara y eficaz, por la manera en que nos guía a través de las dificultades de esta vida. Te agradecemos, Padre, por el poder de tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para esos días que son oscuros y llenos de pruebas. Gracias porque tenemos tu palabra para guiarnos en esos días. Ahora te pedimos que tu palabra sea de bendición para nuestros corazones, que nos hables a través de ella. Te pedimos también por tu gracia para los que se encuentran enfermos o padeciendo en algún hospital. Alcánzalos, Dios, con tu misericordia. Anima sus corazones. Si alguno está escuchando el programa y no te conoce aún, Padre, te pedimos para que este pueda ser su día de salvación, pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, ya hemos visto que en Joel capítulo 2... comenzando con el versículo 18, hay una lista de acciones, cosas que Dios prometió hacer si su pueblo se arrepentía y volvía a Él. Recuerde que el libro de Joel está dirigido al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ellos le habían dado las espaldas a Dios. Su pecado principal era la borrachera, lo que los llevó a la nación de Israel al deterioro moral. Estamos hablando del pueblo de Dios y Él quería tener comunión con ellos. Se suponía que ellos debían ser una bendición a otras naciones, pero habían perdido el rumbo. Se habían alejado del propósito por el cual Dios los había rescatado de Egipto y los había hecho una gran nación. Se encontraban cuesta abajo y Dios estaba celoso por su pueblo. En el versículo 18 leemos: «Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo». Dios nunca está celoso de su pueblo o de alguien, mi amigo, sino por su pueblo. Dios nunca está celoso de esta tierra, que es suya, sino por esta tierra. Eso significa que Él desea lo mejor para ellos. Dios quiere que disfrutemos lo mejor que Él tiene a nuestra disposición. Recuerde el versículo 18 que dice que Él estará solícito por su tierra, no de su tierra o de su pueblo. Ahora, Dios hace algunas promesas aquí, comenzando con el versículo 18, y si el pueblo se arrepentía y regresaba a Él, sería bendecido en gran manera. Una de las cosas que Dios promete en el versículo 19 del capítulo 2 es preservar su propio honor, porque dice: «Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones». Así dice la última parte del versículo 19. Ahora bien, después de que Dios les prometió proveerles para sus necesidades materiales, les prometió preservar su nombre entre las naciones gentiles. El oprobio que Israel le había traído a Dios y para con ellos mismos desaparecería si ellos se arrepentían. La intención de Dios era que Israel fuera la cabeza de todas las naciones y no la cola. Su deseo era que ellos se enseñorearan de los demás. Sin embargo, la exaltación de esta tierra era condicional, porque podemos leer allí en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 13, que Dios había dicho: «Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas».
En la Biblia encontramos promesas condicionales y promesas incondicionales. Y esta se trata de una promesa condicional. Si obedecieres mis mandamientos que te ordeno para que guardes y cumplas, entonces, dice Dios, voy a sacarlos del lodazal de vuestros pecados, voy a restablecer mi comunión con ustedes, lo cual preservará mi honor en la tierra. Ahora bien, otro profeta, Ezequiel, vio el futuro, cuando Israel experimentaría un renacimiento espiritual y el reproche dejaría de existir. En el capítulo 36 de su libro leemos cuando Dios le dice a su profeta Ezequiel: «He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones». Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Esa promesa no ha sido cumplida aún, pero cuando la nación de Israel sea reunida y restaurada en su tierra y renazca espiritualmente, no será más un oprobio para Dios. Cuando el Mesías regrese y sea reconocido por Israel, el oprobio no existirá más. En aquel día Israel será exaltada como la cabeza de las naciones. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Pero recuerde que su honor está en juego. No solo el bienestar de su pueblo, sino su propio honor es considerado aquí. ¿Sabe una cosa? El verano pasado estaba con mi esposa en una conferencia en el noroeste del país, y nosotros nos quedamos en un pueblo cerca de la ciudad, y en una de las reuniones había algunos oyentes de mi programa presentes allí, y al terminar la predicación, 5 o 6 parejas se acercaron y me dijeron: oramos por usted todos los días. Esa noche, mientras regresábamos a nuestra habitación, íbamos hablando en cuanto a toda la gente que ora por nosotros, y le dije a mi esposa: ¿sabes? Esto es un desafío para mí. Supongamos que caigo en pecado, supongamos que deshonro a Dios. Algo muy fácil de hacer, mis queridos, y Lehmann Strauss no es inmune a las tentaciones de esta vida. Pero supongamos que yo caigo en pecado. No solo traería oprobio, vergüenza al nombre de Dios, sino que también decepcionaría a miles de personas que oran a diario por mí y este programa. Estamos de acuerdo con mi esposa que esto sería terrible para la obra de Dios y de deshonra para el Señor Jesucristo. Por eso es mi oración a Dios que me libre del pecado. Hace poco escuché de un predicador que estaba hablando de un hombre anciano que le había escrito una carta a la cual decía: tengo constantemente los pensamientos más malignos habidos y por haber. Día y noche tengo fantasías dando vueltas por mi mente. ¿Cómo puedo librarme de ellas? ¿Se da cuenta? En cada uno de nosotros se encuentra la naturaleza caída, el viejo Adán, y es tan fácil para nosotros caer en lo malo, apartarnos de las Escrituras y desobedecer a Dios. Ninguno de nosotros es inmune a las tentaciones. Por lo tanto, el honor de Dios está en juego, al igual que las bendiciones que Él promete a aquellos que caminan en integridad. Ahora, en versículo 20, Dios no solo promete preservar su honor, sino que también promete preservar a su pueblo. Fíjese, por favor, en el versículo 20. Estamos en Joel 2, Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. En otras palabras, por su propio poder, Dios promete proteger a su pueblo de un ejército enemigo que vendría del norte a invadirlos. Esta promesa se cumplió en parte durante el reinado de Ezequías, cuando los asirios invadieron la tierra. Se nos dice allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 35, que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En tan solo una noche Dios mató a 185,000 enemigos de Israel. A eso yo le llamo protección suprema de parte de Dios. En aquella noche Dios demostró su asombroso poder cuando protegió al rey Ezequías del ejército del norte. Sin embargo, el cumplimiento futuro y final de la profecía de Joel 2:20 será en la última parte de la gran tribulación, cuando Dios libre a Israel del enemigo del norte.
Si usted va en su Biblia al libro de Ezequiel, creo que encontrará algunas enseñanzas interesantes en cuanto a esta invasión del norte. Saben, esto es muy importante, mis amados oyentes, ya que tiene que ver con los últimos tiempos y el regreso del Señor. Vaya por un instante a Ezequiel capítulo 38. La mayoría de los comentaristas conservadores dicen que el enemigo mencionado en este pasaje es Rusia. Si bien el nombre Rusia no aparece, en el versículo 2 encontramos al príncipe de Gog, y se especula que se trata de Rusia, ya que vienen desde el norte. El versículo 15 dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. En otras palabras, cuando dice norte, siempre es el norte de la tierra prometida, el norte de Jerusalén, y directamente al norte tenemos a Rusia. Aquí tenemos entonces una invasión del norte que viene a atacar al pueblo escogido de Dios, Israel. Y una cosa más, viene con sus aliados, probablemente sean naciones o grupos musulmanes, eso lo vemos hoy en el panorama de la región. En Joel 2:20 tenemos la profecía de que Dios va a proteger a Israel en ese día. Joel 2:20, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Mi amigo, la invasión de Ezequiel 38 es al parecer Rusia invadiendo desde el norte con aliados. Es una posibilidad que esto acontezca a mediados de la tribulación, es una posibilidad. Eso lo sabemos porque Israel se encontrará en paz y una vez pasados los 3 años y medio de la tribulación, ya no habrá paz en Jerusalén, ya que Israel será invadido desde el norte. Si esto sucederá durante la tribulación, no vamos a estar aquí nosotros, los creyentes de la Iglesia, cuando todo esto acontezca. De la manera que yo comprendo la Escritura, la Iglesia será arrebatada por Cristo antes de la tribulación y estará en el cielo. Pero la invasión sucederá y Joel está prediciéndola, tal como lo hizo Ezequiel. Ese día el invasor marchará a su ruina total. ¿Por qué? Porque la promesa de protección a Israel en Joel 2:20 sigue en pie y tiene un cumplimiento doble. El primero ocurrió en los días del rey Ezequías y el último y final serán los tiempos cuando el Mesías, el Señor Jesucristo, regrese a la tierra. Ahora, tenemos que tener cuidado con no dejar de lado las implicaciones mesiánicas en la profecía de Joel. La verdad que no estoy de acuerdo con los que dicen que no existe una profecía futura en Joel capítulo 2. Esto no es meramente histórico, mi amigo. Se trata de promesas y predicciones o profecías que Dios hizo que no han sido cumplidas completamente todavía. Por eso miramos al futuro, al gran día de Jehová, tal como lo hemos leído en Joel 1:15 y podemos leer en Joel 2:11, el día de Jehová, cuando Dios se vengue del pecado y los pecadores en la tierra, y será en ese entonces que Dios protegerá a Israel, tal como lo dice Joel 2:20. Antes de concluir con nuestro estudio hoy, quisiera mostrarle que hay otro Joel 2:20. No solo vemos el cuidado de Dios para con Israel y la preservación de su honor, sino que también vemos la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Fíjese nuevamente en el versículo 20. Haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Y luego dice en el versículo 27 Dios de esta manera, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He ahí la promesa de la presencia de Dios. Él estará en medio de su pueblo. ¿Cómo morará Dios en medio de su pueblo? En la persona del Señor Jesucristo, cuando venga a establecer su reino milenial y derrocar a las naciones. Dios claramente hará saber a su pueblo que nunca los abandonará, inclusive en medio de su castigo. Cuando ellos se hundieron en lo más bajo de su pecado, Dios no los abandonó. Él les recordó en varias ocasiones que podían contar con su presencia. En Éxodo 29:45 dijo, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
Y luego en Levítico 26:12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En Joel 2:27, una vez más, podemos leer allí que él dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Esto es lo que yo llamo experimentar algo en carne propia, mi amigo. Ustedes sabrán por experiencia que yo estoy con ustedes. Ahora bien, cuando esta profecía se cumpla por completo, Israel conocerá la presencia de Dios en medio de ellos. No con un conocimiento intelectual o teórico, sino con un conocimiento experimental. Cuando el Mesías aparezca ante su pueblo, en su propio territorio, sus pies pisarán el monte de los olivos, que está junto a Jerusalén. Lo podemos leer en Zacarías 14:4. Y en ese entonces Israel le conocerá como nunca antes. Joel 3:17 dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. Qué experiencia más gloriosa será para el pueblo de Israel tener entre ellos la presencia misma de Cristo, el Mesías. Ah, mi amigo, rechazar a Cristo significa no tener conocimiento de Él. Conocer a Cristo significa servirle y amarle. Ahora, mis queridos oyentes, esto es una verdad en un sentido real y espiritual también para el cristiano de hoy. Tenemos la presencia de Dios con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Al decir que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos diciendo que Cristo mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjeme aclararle que Jesucristo personalmente no está en el creyente. Él está en el cielo con un cuerpo real, verdadero, pero está morando a través del Espíritu Santo en cada creyente. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, recibir a Cristo implica recibir el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. De esta manera, el cuerpo del creyente hoy se transforma en el templo del Espíritu Santo. Queridos amigos y hermanos, ha pasado ya bastante tiempo desde que acepté a Cristo, muchos años. En aquel día Dios me salvó y desde entonces he disfrutado de la presencia de Dios en mí. Ahora, déjeme aclararle, no siempre he obedecido a Dios, sin embargo, Él nunca me abandonó. El Señor dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, cuando nos apartamos de Dios, no podemos disfrutar de su presencia. Estamos contristando al Espíritu Santo. Él se pone triste y nosotros llegamos a ser miserables, sin gozo. Pero cuando caminamos con Dios, obedeciendo su palabra, allí podemos experimentar el gozo de saber que Él está con nosotros. Y qué gozo, ¿eh? Qué privilegio que es el estar consciente de la presencia de Dios en nosotros cada día. Entonces, esta es la promesa de Dios a su pueblo Israel. Les estaba diciendo que viene un día en el futuro en el cual Él estará en medio de ellos, literalmente, personalmente, a través del Mesías, el Señor Jesucristo mismo. Hay una esperanza gloriosa para el pueblo de Israel. Pero mis amigos, tanto usted como yo podemos disfrutar de su presencia ahora, en este mismo instante. Si usted confía en Cristo y le recibe como su Salvador personal por la fe, entonces el Espíritu de Dios entra a morar en usted para siempre. Y usted pasa a ser el templo del Espíritu Santo, el tabernáculo, la morada de Dios. Dios está con nosotros. Cuán reconfortante es irse a dormir en las noches sabiendo que la presencia de Dios está con uno. Qué privilegio es el viajar miles de kilómetros, tal como lo hago yo, y saber que cuento con la presencia de Dios porque Él siempre está conmigo. Otra cosa que es reconfortante es saber que cuando me encuentro a miles de kilómetros de casa, tengo la seguridad de que el Señor está tan cerca mío como de mi familia
y mis seres queridos. Yo puedo estar en Nueva York, mi esposa en casa, mis hijos en otro lugar, pero esa misma noche, al recostarme sobre la almohada, sé que Dios está conmigo y con ellos. El Dios omnipresente dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Y tal como Israel va a experimentar su presencia en el Mesías, cuando Cristo regrese a la tierra, usted y yo podemos disfrutar de su presencia espiritual hoy, aquí, ahora. Mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, hágalo ahora, por favor. Confíe en Él. Y usted, mi estimado oyente, que es un hijo de Dios ya, agradézcale por su presencia a través del Espíritu Santo. Cultive esa comunión tan dulce que puede tener y disfrutar con Dios a diario. Bueno, el tiempo se nos terminó por hoy, pero Dios mediante estaremos al aire en la misma emisora y a la misma hora para continuar nuestros estudios en Joel. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.